Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenas tardes, noches, dependiendo del lugar y el espacio donde usted pueda escuchar este video. Una vez más, su hermano, pastor y amigo Leonel Gamarra de la Estrella Antioquia, Colombia, para continuar con este maravilloso estudio de la Triunidad de Dios. Hoy vamos a mirar la parte número 10. Vamos a terminar de pronto un aspecto que estuvimos hablando en la parte 9 para que demos inicio también a mirar aspectos como el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Antes de entrar a mirar como ese aspecto, vamos entonces a terminar de mirar otros pasajes bíblicos que obviamente son usados para negar pues la Trinidad de Dios, haciendo ver que Dios es uno, cosa que nosotros no negamos, ¿ok? Para que de pronto no vaya usted a malinterpretarnos y que los trinitarios niegan que Dios es uno. No, nosotros afirmamos que Dios es uno, solo que es constituido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres forman una unidad. Marcos capítulo 12 versículo 32 dice: Entonces el escriba dijo: Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Uno es Dios, ¿cierto? Recordemos que la palabra uno en el griego se traduce como otro, pero ese otro como un segundo de un par, es decir, que no está hablando de ese único, sino de otro igual, ¿cierto? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero forman en este caso ya no un par, sino tres. Para mayor pues amplitud al respecto, usted puede mirar la enseñanza anterior, que es la parte 9, donde estuvimos analizando esta parte, ¿sí? Y que hablamos pues de ese segundo par, que dos serán tomados, de dos en el campo, uno tomado, el otro dejado, ¿sí? No habla de uno solo, sino que habla realmente de dos, aunque está hablando pues de que uno se lleva y el otro se queda. En el caso de la divinidad es que forman una unidad perfecta, maravillosa. Romanos también 3:30 dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Sabemos que no es que el Padre y el Hijo estén en una competencia de divinidad, no, ellos son una unidad perfecta, al igual que lo dice Gálatas. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, uno en unidad. Vuelvo y le repito, esa palabra uno habla de unidad. Recordemos entonces también que uno habla de esa unidad, habla de juntar, de unificar o de reunir los pensamientos, ¿cierto? Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obviamente hablan de acuerdo en una unidad. Santiago 2:19, para que entremos a mirar la parte de que el Padre es Dios. Tú crees que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que, amados, nosotros no negamos que Dios es uno. Como también decimos, no creemos en tres dioses, creemos en un único Dios, obviamente, pero en un Dios que lo conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Continuando entonces con ya para que entremos a analizar otros aspectos. Vamos a hablar de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sí, que la misma Escritura nos muestra y nos revela esta verdad maravillosa. Sí, cuando hablamos de la divinidad o de la deidad de Dios, no tenemos problemas con relación al Padre, pero cuando hablamos del Hijo ya hay problemas porque muchos llamados cristianos niegan la divinidad de Jesús. De hecho, ni siquiera lo reconocen como Dios, sino que simplemente lo reconocen como el Hijo de Dios. Eh, Aunque no hay problema con decir que el Padre es Dios, sin embargo, es necesario tener argumentos y soportes bíblicos. Sí, sé que no hay problema con esta parte. Sí, la mayoría entendemos, hasta el testigo de Jehová acepta que Jehová es Dios, ¿cierto? El Padre es Dios como tal. Y muchas otras creencias también, pero el problema está siempre es con la divinidad del Hijo Jesucristo, que vamos a mirar en la próxima enseñanza. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vamos entonces a mirar cómo se nos muestra que el Padre es Dios, aunque aquí repito, no hay un problema, una controversia, pero es necesario dejar la enseñanza para que pueda ser de edificación y otros cuando comiencen a caminar en este camino puedan entenderlo también y el Señor les pueda dar mucho más conocimiento y amplitud al respecto del tema, ¿sí?
Vamos a tener en cuenta algunos argumentos bíblicos, no todos, porque no alcanzamos. Realmente hay mucha información en la escritura que nos demuestra esta verdad. Sin embargo, quiero tomar algunos pasajes de ello. En esta oportunidad voy a tomar bastanticos, pero hay muchísimos más todavía. Quiero iniciar hablando del Génesis. En el capítulo 2 dice la palabra del Señor. Voy a leer varios versículos del capítulo 2 donde se nos habla continuamente de Jehová, que Jehová es Dios. O sea, y cuando hablamos de Jehová, normalmente nos estamos refiriendo al Padre, ¿sí? Dice el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios, no hay duda, hizo la tierra y los cielos. Dice en el versículo 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Miren, las dos partes estamos hablando de Jehová Dios, el Padre es Dios, entonces no hay problema. Versículo 17 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, Jehová Dios, ¿cierto? Pero sabemos que en esa creación estuvieron los tres, pero aquí estamos hablando en este caso del Padre. Jehová Dios formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, como podemos mirar, allí encontramos siempre que Jehová es Dios, que Jehová es Dios. En el versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, etcétera. Si pasamos al 15, cuando ya estamos hablando del hombre, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque del día que él comieres ciertamente morirás. Versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, o sea, nos sigue enfatizando, nos sigue mostrando que Jehová Dios es el Padre, es Dios, ¿cierto? Entonces Jehová Dios dijo, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo se había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a las bestias, a las aves del cielo, todo el ganado. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla Jehová Dios tomó del hombre, dice, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces miramos ahí claramente desde el comienzo, desde los orígenes de la creación, que obviamente el Padre es Dios. En Génesis 17, cuando el Señor está hablando de la circuncisión como señal del pacto para Abraham, mira lo que dice el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, o sea, el Padre como tal, yo soy el Dios Todopoderoso. Delante de mí y sé perfecto. Aquí está hablando, obviamente, de ese Dios Todopoderoso. En Génesis 24:3, cuando Abraham manda a buscar esposa para Isaac, mire lo que le manifiesta al criado. Dice, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos, mire, Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Entonces no hay como que duda. Sigamos avanzando para que entremos ya cuando Dios le comienza a aparecer a Moisés y a dar leyes, y vemos que se sigue confirmando esta verdad. En Éxodo capítulo 3, versículo 13 en adelante dice lo siguiente. Dijo Moisés a Dios, estaba hablando con Dios, ¿cierto? He aquí yo llego a los hijos de Israel, es cuando él ve la salsa ardiendo, etcétera, y el Dios de vuestros padres me ha enviado, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, lo que conocemos como el tetragramatón. Aquí es donde se define precisamente esas palabras que nosotros no podemos pronunciar precisamente por un nombre tan grande, perfecto, santo. ¿Sí? Yo soy el que soy, YHWH, son unas letras que luego se traduce en Jehová porque tomaron la palabra griega el Olán,
que significa el eterno, y las intercalaron en esas letras, ¿sí? Y de allí viene la palabra Jehová, que en español es Jehová. De el Olán, la E, la O y la A las intercalaron. Jehová. De ahí sale la palabra Jehová en español, ¿cierto? Que es ese nombre impronunciable, tetragramatón, que se conoce pues obviamente en las raíces hebreas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su nombre? Yo soy el que soy, que esto habla de una eternidad, el que es, el que era y el que será. Pasado, presente y futuro, porque Dios es eterno y es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, él le dijo, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarás por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os ha hecho, lo que se os ha hecho en Egipto. O sea, ahí vemos que Jehová el Padre es Dios, ¿cierto? No hay esa duda. Sin embargo, seguimos mirando otros pasajes hasta llegar al Nuevo Testamento para que veamos que en el Antiguo y en el Nuevo vemos que el Padre es Dios. Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Unos versículos más adelante en el 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona. Recapacita en tu corazón, dice, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro, ¿cierto? No podemos negar esa verdad maravillosa de que el Padre es Dios. Sin embargo, seguimos avanzando. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro, ¿cierto? Está hablando del Padre como tal. En segunda de Samuel 7:22 dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. Dios es grande y no hay como tú. Ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Ahí vemos, seguimos confirmando. Primera de Reyes 8 del 60 al 61. Y sería pasado, ¿por qué lee? Porque es información bíblica para que usted compruebe simplemente una verdad como que el Padre es Dios, ¿sí? Y estamos simplemente viendo esa verdad revelada allí y que no tenemos que estar explicando mucho porque tampoco, repito, hay duda con este aspecto de que el Padre es Dios. Pero primero libro de Reyes 8:60 dice y 61, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón como Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Vamos ahora a los profetas. Isaías 44, pues a los libros proféticos, porque obviamente le hablé de Samuel y Samuel era profeta, ¿cierto? Así dijo Isaías 44, el 6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El mismo Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con este estudio? En este caso, es apuntar todas estas citas para que usted tenga argumentos bíblicos y pueda mostrar que el Padre es Dios, aunque seguro usted no va a tener mucho problema con este aspecto, ¿sí? Malaquías capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice acá, para que ya vayamos mirando más puntual que se refiere al Padre como tal. Dice, el Hijo honra al Padre, el Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿quién está hablando? Dios como Padre, ¿cierto? Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Veamos a ver quién es este Padre que está preguntando. Dice o que está hablando. Dice Jehová de los ejércitos. O sea, Jehová de los ejércitos
es el Padre, Dios como tal, ¿cierto? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Mire que allá específicamente habla del Padre. Pero vamos a un pasaje más del Antiguo Testamento para que analicemos y miremos los del Nuevo. Primer libro de Crónicas, el capítulo 29, versículo 10, cuando se está hablando de la dedicación del templo, escuche lo que dice ahí maravillosamente. Dice, asimismo se alegró el rey David, ¿cierto? Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Si ve que a Jehová se le conoce como el Padre y el Padre es Dios. Ahí está muy claro, ¿sí? Dice, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Se lo vuelvo a leer nuevamente porque este es uno de los versículos que más me encantó leer. Todos son maravillosos, pero me gustó mucho este de Primera de Crónicas 29:10 cuando David está hablando. Y se alegró, dice así mismo, perdón, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, ¿cierto? Desde el siglo y hasta el siglo. Ahora, ya lo miramos en el Antiguo Testamento. El Padre es Dios. Vamos a mirar desde el Nuevo Testamento también esa verdad maravillosa y fundamental que nosotros no podemos prescindir y que debemos de guardar siempre en nuestro corazón y que, le repito, agradezco que siempre esté tomando noticas para que usted guarde esos apuntes y los tenga allí cuando tenga que de pronto defender estas verdades doctrinales. Vamos a mirar varios pasajes en el Nuevo Testamento. El primero de ellos que vamos a mirar es Efesios capítulo 6, versículo 23. Yo sé que hay muchos otros pasajes, ¿ok? Pero obviamente traerlos acá no alcanzaríamos en tanto tiempo. Pero con esto es suficiente para que usted tenga una base muy firme respecto de esta verdad doctrinal. Efesios 6, 23 lo que dice, paz sea a los hermanos y amor y fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y hace la separación, Dios Padre y del Señor Jesucristo. No hay duda, ¿verdad?, de que Dios, el Padre, perdón, es Dios. No hay duda. No hay duda, la Biblia es muy clara. Filipenses capítulo 2, versículo 11 dice, y toda lengua, oígase bien, toda lengua, ¿sí? Para que su lengua no confiese lo contrario, ¿sí? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta palabra Señor es muy interesante, que es Kyrios, que habla precisamente de Señor de señores, por encima de todos, ¿sí? Que Él es Señor, dice, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, gloria de Dios Padre. Entonces, estamos viendo que eso es una verdad que no podemos nosotros negar ni refutar para que usted siempre defienda las verdades bíblicas. Mire, Colosenses capítulo 2, versículo 11. Y recuerde lo que acabamos de leer, toda lengua, toda lengua. Colosenses 1:3, perdón, 1:3 dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. No se puede negar esta verdad. Esta semana me pasó una experiencia muy bonita con una persona que pertenece a los unitarios, ¿sí? Y hablaba precisamente, le daba un ejemplo como para hacerle entender que el Padre y el Hijo son diferentes, son distintos, aunque no son dos dioses, sino un único Dios. Y yo le manifestaba que yo, siendo hijo, no puedo decir que yo mismo soy el papá de mí mismo. Yo mismo no puedo decir que yo mismo soy el papá de mí mismo. Imposible. Imposible ser el papá de mí mismo. No puedo ser el hijo y el papá a la vez. ¿Que puedo ser papá? Sí, puedo ser papá y puedo ser hijo. Sí, Señor. Pero no puedo ser el papá de mí mismo. Y Jesús siempre dijo el Padre que me envió. Nunca dijo que era el papá de él mismo, ¿cierto? Y si yo soy hijo y soy padre, entonces mi hijo no soy yo. Mi hijo es diferente a mí.
¿cierto? Entonces, pequeñas cositas que ponen de pronto a reflexionar y gloria a Dios porque pusieron a reflexionar a la persona y deseamos con todo el corazón que acepte esta verdad maravillosa de la Escritura, ¿sí? Entonces, mire, vuelvo a leerlo. Siempre orando por vosotros y tratemos de orar siempre, hermano. No descuidar por esas personas que necesitan aceptar esta verdad fundamental en sus vidas. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 1:1, dice el apóstol Pablo. Mire, dice Pablo, Silvano y Timoteo, los tres están manifestando esta verdad. ¿A quién? A la iglesia de los tesalonicenses, o sea, a una congregación, a otros hermanos. Iglesia de los tesalonicenses, ¿en quién? En Dios Padre. Entiendan que el Padre es Dios. Y en el Señor Jesucristo, distinto al Padre, como ya lo miramos pues en la enseñanza también pasada. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y lo tremendo es que lo afirma en dos ocasiones en un mismo versículo, que el Padre es Dios o que Dios es el Padre, ¿cierto? Como tal. Entonces, qué lindo es saber que la palabra siempre nos muestra y nos revela su verdad, porque Dios no es un Dios de confusión. Es cierto que hay textos que hay que analizar bien, hay que entenderlos, pero que a la luz de la misma escritura se logran comprender y se logran entender muy bien. Sigo leyendo para ir finalizando esta primera parte esta parte de que el Padre es Dios. Segunda de Timoteo 1:2 dice, está hablándole Pablo a Timoteo, ¿cierto? Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Dios Padre, el Padre es Dios, Padre Dios. Y de Jesucristo nuestro Señor. Siempre habló de los dos en forma distinta. Recuerde que esa conjunción y habla de otro, habla de una adición o de algo que se está sumando, ¿sí? Y hace la diferencia. Y del Señor Jesucristo. Perdón, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. También le dice a Tito, Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículo 4, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dios Padre, no hay duda, y repito, creo que de pronto en ninguno de los que pueda ver esta enseñanza quizás habrá duda, a no ser que haya alguien que no crea absolutamente en nada, ¿sí? Pero no hay duda de que el Padre es Dios. Pero voy a finalizar con todavía otros 3, 4 pasajes más. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia, no presencia, sino presciencia, que eso quiere decir conocimiento anticipado de todas las cosas. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas, que en este pasaje hablamos de que aquí el apóstol Pedro deja ver la triunidad de Dios. Pero acá estamos hablando en este caso ya de que el Padre es Dios. Y aquí lo está revelando en la primera carta y en la segunda carta también. Segunda de Pedro 1:17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vuelvo a leer la primera parte. Pues cuando él recibió de Dios Padre, ¿cierto? Vuelvo y repito, el Padre es Dios, ¿sí? Y le habló a su Hijo, a alguien que estaba en otro lugar y en otra situación diferente a la del Padre. El Padre estaba desde los cielos, el Hijo estaba en la tierra, saliendo de las aguas, que ahí es cuando se declara que Él es el Hijo amado en el que Él tiene complacencia. En la segunda carta de Juan, en el versículo 3, recuerde que segunda de Juan tiene un solo capítulo, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Vuelve y confirma que el Padre es Dios. Judas, también en el versículo 1, solo tiene un solo capítulo, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados,
santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Indiscutiblemente es una verdad absoluta, revelada en las Escrituras, y usted encuentra cualquier cantidad de pasajes y de pronto otros muy específicos que usted puede tener por su amplio conocimiento, por su experiencia en las Escrituras, etcétera, sí, por los años que lleva también, porque lo enseña, porque lo predica, etcétera, sí, puede complementarse también con estos pasajes que no son todos, pero son reveladores para la verdad maravillosa de esta doctrina, como lo es la triunidad de Dios. Bien, vamos a dejar hasta acá. En la próxima enseñanza estaremos hablando acerca de la divinidad, o de que Jesucristo es Dios también. El Hijo es Dios. Recuerda que si esta enseñanza es de bendición para tu vida, recuerda compartirla. Agradezco siempre que la estés publicando en las redes sociales, en tus estados. Activa la campanita también. Suscríbete a este canal PS. Leonel Gamarra. Te mando un abrazo grande a la distancia. Shalom y Maranata, que es paz y el Señor viene. Amén.